Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos, para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos, libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plástico y luz. Es además un libro de viajes, una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro y en la villa de los papiros, bajo la erupción del Vesubio. En los palacios de Cleopatra, en el escenario de crimen de Hipatía, en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia manuscritas, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el Gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo subcontemporáneo, conectándolos con debates actuales, Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y la posverdad. Pero sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los libros. Narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras, lectores en paisajes de montaña y junto al mar, que ruge en las capitales donde la energía se concentra, los enclaves más apartados, donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia. Esos salvadores de libros que son los auténticos protagonistas de este ensayo. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Grecia, imagina el futuro. Capítulo 1. La ciudad de los placeres y los libros. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace 10 meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada en el gineceo, esperando acontecimientos sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por eso, le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a la puerta, necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gílide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja, nodriza, Gílide, es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. Mamita Gílide, hace meses que no vienes a mi casa, sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerzas que una mosca. Bueno, dice la mujer del mercader, a ti aún te quedan fuerzas para darle un buen achuchón a más de uno, búrlate, contesta Gílide. Pero eso queda para vosotras, las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo que ha ganado 2 veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. No te enfades y escucha su propuesta. Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete una alegría con él. ¿Te vas a quedar aquí calentando la silla? Pregunta Gílide tentadora. Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. Calla. ¿Ya qué se dedica tu marido en Egipto? No te escribe, te tiene olvidada y seguro que ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gílide describe con labia todo lo que Egipto y especialmente Alejandría ofrecen al marido lejano e ingrato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas
como estrellas brillan en el cielo, ha traducido libremente el principio de una breve pieza teatral griega escrita en el siglo III a.C., con un intenso aroma de vida cotidiana. Pequeñas obras como esta seguramente no se representaban, salvo algún tipo de lectura dramatizada, humorísticas, a veces picarescas, abren ventanas a un mundo proscrito de esclavos azotados y amos crueles, proxenetas, madres al borde de la desesperación a causa de sus hijos adolescentes o mujeres sexualmente insatisfechas. Gílide es una de las primeras celestinas de la historia de la literatura, una alcahueta profesional que conoce los secretos del oficio y apunta, sin dudar, al resquicio más frágil de sus víctimas, el miedo universal a envejecer. Sin embargo, a pesar de su talento cruel, Gílide fracasa esta vez. El diálogo acaba con los insultos cariñosos de la chica, que es fiel a su marido ausente, o tal vez no quiere, correr los terribles riesgos del adulterio. ¿Se te ha reblandecido la mollera?, le pregunta la mujer del mercader a Gílide, pero por otra parte la consuela ofreciéndole un trago de vino. Junto al humor y el tono fresco, el texto es interesante, porque nos descubre la visión que la gente común y corriente tenía de la Alejandría de su época, la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra. La leyenda de Alejandría no dejó de crecer. 2 siglos después de que se escribiera el diálogo de Gílide y la chica tentada, Alejandría fue el escenario de uno de los más grandes mitos eróticos de todos los tiempos, la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Roma, que para entonces se había convertido en el centro del mayor imperio mediterráneo, era todavía un laberinto de calles tortuosas, oscuras y embarradas. Cuando Marco Antonio desembarcó por primera vez en Alejandría, de pronto se vio transportado a una ciudad embriagadora, cuyos palacios, templos y amplias avenidas y monumentos irradiaban grandeza. Los romanos se sentían seguros de su poder militar y dueños del futuro, pero no podían competir con la seducción de un pasado dorado y de lujo decadente. Con una mezcla de excitación, orgullo y cálculos tácticos, el poderoso general y la última reina de Egipto construyeron una alianza política y sexual que escandalizó a los romanos tradicionales. Para mayor provocación, se decía que Marco Antonio iba a trasladar la capital del Imperio de Roma a Alejandría. Si la pareja hubiera ganado la guerra por el control del Imperio Romano, hoy tal vez los turistas acudiríamos en manadas a Egipto para fotografiarnos en la ciudad eterna, con su coliseo y sus foros. Al igual que su ciudad, Cleopatra encarna esa peculiar fusión de la cultura y sensualidad alejandrina. Dice Plutarco que en realidad Cleopatra no era una gran belleza. La gente no se paraba en seco a mirarla por la calle, pero a cambio rebosaba atractivo, inteligencia y labia. El timbre de su voz poseía la dulzura que dejaba clavado un aguijón en todo aquel que la escuchara, y su lengua contenía el historiador. Se acomodaba al idioma que quisiese como un instrumento musical de muchas cuerdas. Era capaz de hablar sin intérpretes, con etíopes, hebreos, árabes, sirios, medos y partos. Astuta, bien informada, ganó varios asaltos en el combate por el poder dentro y fuera del país, aunque perdió la batalla decisiva. Su problema es que solo han hablado de ella desde el bando enemigo. También en esta historia tempestuosa juegan un papel importante los libros. Cuando Marco Antonio se creía a punto de gobernar el mundo, quiso deslumbrar a Cleopatra con un gran regalo. Sabía que el oro, las joyas o los banquetes no conseguirían encender una luz de asombro en los ojos de su amante, porque se había acostumbrado a derrocharlos a diario. Cierta vez, durante una madrugada alcohólica, en un gesto de provocativa ostentación, ella disolvió en vinagre una perla de tamaño fabuloso y se la bebió. Por eso Marco Antonio eligió un regalo que Cleopatra no podía desdeñar con expresión aburrida. Puso a sus pies 200.000 volúmenes para la gran biblioteca. En Alejandría, los libros eran combustible para las pasiones.
Dos escritores muertos durante el siglo XX se han convertido en nuestros guías por los entresijos de la ciudad, añadiendo capas de pátina al mito de Alejandría. Constantino Cavafis era un oscuro funcionario de origen griego que trabajó sin ascender nunca para la administración británica en Egipto, en la sección de riesgos del Ministerio de Obras Públicas. Por las noches se sumergía en un mundo de placeres, gente cosmopolita y mala vida internacional. Conocía como la palma de su mano el dédalo de burdeles alejandrinos, único refugio para su homosexualidad, prohibida y severamente despreciada por todos. Como él mismo escribió, Cavafis era un lector apasionado de los clásicos y poeta casi en secreto. En sus poemas, hoy más conocidos, reviven los personajes reales y ficticios que poblaban Ítaca, Troya, Atenas o Bizancio, en apariencia más personales. Otros poemas escarban entre la ironía y el desgarro, en su propia experiencia de madurez, la nostalgia de su juventud, el aprendizaje, el placer o la angustia por el paso del tiempo. La diferenciación temática es en realidad artificial. El pasado leído e imaginado emocionaba a Cavafis, tanto como sus recuerdos. Cuando merodeaba por Alejandría, veía la ciudad ausente, latir bajo la ciudad real. Aunque la gran biblioteca había desaparecido, sus ecos, susurros y bisbiseos seguían vibrando en la atmósfera. Para Cavafis, aquella gran comunidad de fantasmas volvía habitables las frías calles por donde rondan, solitarios y atormentados, los vivos. Los personajes de El Cuarteto de Alejandría, Justin Darley y sobre todo Baltasar, que dice haberlo conocido, recuerdan constantemente a Cavafis, el viejo poeta de la ciudad. A su vez, las 4 novelas de Lawrence Durrell, uno de sus ingleses asfixiados por el puritanismo y el clima de su país, amplían la resonancia erótica y literaria del mito alejandrino. Durrell conoció la ciudad en los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Egipto estaba ocupado por tropas británicas y era un nido de espionaje y conspiraciones, y como siempre, placeres. Nadie ha descrito con más precisión los colores y las sensaciones físicas que despertaba Alejandría. El silencio aplastante y el cielo alto del verano, los días calcinados, el luminoso azul del mar, las escolleras, la ribera amarilla, en el interior, el lago Mariotis, que a veces aparece borroso como un espejismo, entre las aguas del puerto y del lago, calles innumerables donde se arremolían el polvo, los mendigos y las moscas. Almeras, hoteles lujosos, hachís, embriaguez, el aire seco cargado de electricidad, atardeceres de color limón y violeta, 5 razas, 5 lenguas, una docena de religiones, el reflejo de 5 flotas en el agua grasienta. En Alejandría, escribe Durrell, la carne despierta y siente los barrotes de la prisión. La Segunda Guerra Mundial arrasó la ciudad. En la última novela del cuarteto, Clea describe un melancólico paisaje. Los tanques varados en las playas como esqueletos de dinosaurios. Los grandes cañones como árboles caídos de un bosque petrificado. Los beduinos extraviados entre las minas explosivas. La ciudad, que siempre fue perversa, ahora parece un enorme orinal público, concluye Lawrence Durrell. Nunca volvió a Alejandría después de 1952. Las milenarias comunidades judías y griegas huyeron después de la guerra del Canal de Suez, el fin de una época en el Medio Oriente. Viajeros que regresan de la ciudad me cuentan que la ciudad cosmopolita y sensual ha emigrado a la memoria de los libros. Alejandro, el mundo nunca es suficiente. Alejandría no hay solo una. Un reguero de ciudades con ese nombre señalan la ruta de Alejandro Magno, desde Turquía hasta el río Indo. Los distintos idiomas han desfigurado el sonido original, pero a veces se distingue todavía la lejana melodía. Alejandreta, Iskenderun, en turco, Alejandría de Karmania, actual Kermán, en Irán,
Alejandría de Margiana, ahora Merv de Turkmenistán. Alejandría Chate, que se podría traducir como Alejandría en el fin del mundo, hoy Kuyand, en Tayikistán. Alejandría Bucéfala, la ciudad fundada en recuerdo del caballo que había acompañado a Alejandro desde niño, después llamada Jelapur, en Pakistán. La guerra de Afganistán nos ha familiarizado con otras antiguas Alejandrías, Braham, Her a Kandahar. Plutarco cuenta que Alejandro fundó 70 ciudades. Quería señalar su paso como esos niños que pintan su nombre en las paredes y en las puertas de los baños públicos. Yo estuve aquí, yo vencí aquí. El Atlas es el extenso muro donde el conquistador inscribió una y otra vez su recuerdo. El impulso que movía a Alejandro, la razón de su energía desbordante, capaz de lanzarlo a una expedición de conquista de 25.000 kilómetros, era la sed de fama y de admiración. Creía profundamente en las leyendas de los héroes. Es más, vivía y competía con ellos. Tenía un vínculo obsesivo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos y soñaba con parecerse a él. Sentía la misma admiración apasionada por él que los chicos de hoy en día por sus ídolos deportivos. Cuentan que Alejandro dormía siempre con su ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. La imagen nos hace sonreír. Pensamos en el chaval que se queda dormido con el álbum de cromos abierto en la cama y sueña que gana un campeonato entre los aullidos enfervorizados, solo que Alejandro hizo realidad sus fantasías de éxito más desenfrenadas. El historial de sus conquistas logradas en solo 8 años, Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central, la India, lo catapulta a la cumbre de las hazañas bélicas. En comparación con él, Aquiles, que se dejó la vida en el asedio de una ciudad que duró 10 años, parece un vulgar principiante. La Alejandría de Egipto nació, no podía ser menos, de un sueño literario, de un susurro homérico. Estando dormido, Alejandro sintió acercarse a un anciano de pelo cano. Al llegar a su lado, el misterioso desconocido recitó unos versos de la Odisea, que hablaban de una isla llamada Faro, rodeada por el sonoro oleaje del mar, frente a la costa egipcia. La isla existía, estaba situada en las cercanías de la llanura aluvial, donde el delta del Nilo se funde con las aguas del Mediterráneo. Alejandro, según la lógica de aquellos tiempos, creyó que su visión era un presagio, y fundó en ese lugar la ciudad predestinada. Le pareció un sitio hermoso. Allí, el desierto de arena tocaba el desierto de agua. 2 paisajes solitarios, inmensos, cambiantes, esculpidos por el viento. Él mismo dibujó con harina el trazado exterior en forma de rectángulo casi perfecto, mostrando dónde debería construirse la plaza pública y qué dioses deberían tener templo y por dónde correría el perímetro de la muralla. Con el tiempo, la pequeña isla de Faro quedaría unida al delta con un largo dique y albergaría una de las 7 maravillas del mundo. Cuando empezaron a construir, Alejandro continuó su viaje dejando una pequeña población de griegos, de judíos y de pastores que durante mucho tiempo habían vivido en aldeas de los alrededores. Los nativos egipcios, según la lógica colonial de todas las épocas, fueron incorporados como ciudadanos de estatus inferior. Alejandro no volvería a ver la ciudad menos de una década más tarde. Regresaría su cadáver, pero en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría. Tenía 24 años y se sentía invencible. Era joven e impecable. De camino a Egipto había vencido 2 veces seguidas al ejército del rey de reyes persa. Se apoderó de Turquía y Siria, declarando que las liberaba del yugo persa. Conquistó la franja de Palestina y Fenicia. Todas las ciudades se le rindieron sin ofrecer resistencia, salvo 2, Tiro y Gaza. El libertador les aplicó un castigo brutal. Los últimos supervivientes fueron crucificados a lo largo de la costa. Una hilera de 2.000 cuerpos agonizando junto al mar. Vendieron
como esclavos a los niños y a las mujeres. Alejandro ordenó atar al gobernador de la torturada Gaza a un carro y arrastrarlo hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Ilíada. Seguramente le gustaba pensar que estaba viviendo su propio poema épico y, de vez en cuando, imitaba algún gesto, algún símbolo, alguna crueldad legendaria. Otras veces le parecía más heroico ser generoso con los vencidos. Cuando capturó a la familia del rey persa Darío, respetó a las mujeres y renunció a usarlas como rehenes. Ordenó que siguieran viviendo sin que las molestaran en sus propios alojamientos, conservando sus vestidos y joyas. También les permitió enterrar a sus muertos caídos en batalla. Al entrar en el pabellón de Darío vio oro, plata, alabastro, percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos, en esto consistía, según parece, reinar. Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipaje de Darío. ¿Qué podría ser tan valioso como para guardarlo aquí?, les preguntó a sus hombres. Cada uno hizo sus sugerencias: dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra. Alejandro negó con la cabeza y tras un breve silencio ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba. Nunca perdió una batalla, siempre afrontó como uno más sin privilegios las penalidades de la campaña. Apenas 6 años después de suceder a su padre como rey de Macedonia, a los 25 había derrotado al mayor ejército de su época y se había apoderado de los tesoros del imperio persa. No era suficiente para él, avanzó hasta el mar Caspio, atravesó los actuales Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cruzó los pasos nevados de la cordillera del Hindú Kush y luego del desierto de arenas movedizas hasta el río Oxus, el actual Amudaria. Siguió adelante por regiones que ningún griego había pisado antes, Samarcanda y el Punjab. Ya no conseguía victorias brillantes, sino que se desgastaba en una agotadora lucha de guerrillas. La lengua griega tiene una palabra para describir su obsesión: fotos. Es el deseo de lo ausente o lo inalcanzable. Un deseo que hace sufrir porque es imposible de calmar. Nombra el desasosiego de los enamorados, no correspondidos, y también la angustia del duelo. Cuando añoramos de manera insoportable a una persona muerta, Alejandro no encontraba reposo en sus ansias de ir siempre más allá para escapar el aburrimiento y la mediocridad. Todavía no había cumplido 30 años y empezaba a temer que el mundo no sería lo suficientemente grande para él. ¿Qué haría si un día se acababan los territorios que conquistar? Aristóteles le había enseñado que el extremo de la tierra se encontraba al otro lado de las montañas de Hindu Kush, y Alejandro quería llegar hasta el último confín. La idea de ver el borde del mundo le atraía como un imán. Encontraría el gran océano exterior del que habló su maestro, o las aguas del mar caerían en cascadas sobre un abismo sin fondo, o el final sería invisible, una niebla espesa y un fundido en blanco. Pero los hombres de Alejandro, enfermos y malhumorados, bajo las lluvias de la estación de los monzones, se negaron a seguir adentrándose en la India. Les habían llegado noticias de un enorme reino indio desconocido más allá del Ganges. El mundo no daba señales de terminar. Un veterano habló en nombre de todos, a las órdenes de su joven rey. Habían recorrido miles de kilómetros, masacrando por el camino al menos a 750,000 asiáticos. Habían tenido que enterrar a sus mejores amigos caídos en combate. Habían soportado hambrunas, fríos glaciares, sed y travesías por el desierto. Muchos habían muerto como perros en las cunetas por enfermedades desconocidas o habían quedado horriblemente mutilados. Los pocos que habían sobrevivido ya no tenían las mismas fuerzas que cuando eran jóvenes. Ahora
Los caballos cojeaban con las patas doloridas y los carros de abastecimiento se atascaban en los caminos, embarrados por el monzón. Hasta las bebidas de los cinturones estaban corroídas y las raciones se pudrían a causa de la humedad. Calzaban botas agujereadas hacía años. Querían volver a casa, acariciar a sus mujeres y abrazar a sus hijos, que apenas les recordarían, añoraban la tierra donde habían nacido. Si Alejandro decidía continuar su expedición, que no contase con sus macedonios. La tensión duró 2 días. Después, el formidable ejército dio media vuelta rumbo a su patria. Alejandro, después de todo, perdió una batalla. El amigo macedonio. Ptolomeo fue compañero de expedición y amigo íntimo de Alejandro. Por sus orígenes, no tenía ni el más remoto vínculo con Egipto. Nacido en una familia noble, pero sin brillo en Macedonia, nunca imaginó que un día llegaría a ser faraón del rico país del Nilo, que pisó por primera vez con casi 40 años, sin conocer su lengua, costumbres y compleja burocracia. Pero las conquistas de Alejandro y sus enormes consecuencias fueron una de esas sorpresas históricas, y que ningún analista predice, al menos antes de que suceda. Aunque los macedonios eran orgullosos, sabían que el resto del mundo consideraba su país atávico, tribal o insignificante. Dentro del mosaico de estados independientes griegos, desde luego, estaban muchos peldaños por debajo del pedigrí de los atenienses o los espartanos. Mantenían la monarquía tradicional, mientras que la mayoría de las ciudades-estado de la Helade habían experimentado con formas de gobierno más sofisticadas y, para empeorar la situación, hablaban un dialecto que resultaba difícil de comprender para los demás. Cuando uno de sus reyes quiso competir en los Juegos Olímpicos, le dieron permiso después de un cuidadoso escrutinio. En otras palabras, se les admitía a regañadientas como parte del club griego. Para el resto del mundo simplemente no existían. En aquel entonces, Oriente era el foco de la civilización, bien iluminado por la historia, y el Occidente, el territorio oscuro y salvaje donde vivían los bárbaros, en el atlas de las percepciones y los prejuicios geográficos. Macedonia ocupaba la periferia del mundo civilizado. Probablemente pocos egipcios sabían situar en el mapa la patria de su próximo rey. Alejandro acabó con esa actitud de menosprecio. Fue un personaje tan poderoso que todos los griegos lo adoptaron como suyo. De hecho, lo han convertido en un símbolo nacional. Cuando Grecia estuvo sometida durante siglos a la dominación turca otomana, los griegos tejieron leyendas en las que el gran héroe Alejandro volvía a la vida para liberar a su patria de la opresión extranjera. También Napoleón ascendió del provinciano corso a francés sin paliativos a medida que conquistaba Europa. El triunfo es un pasaporte al que nadie pone objeciones. Ptolomeo siempre estuvo cerca de Alejandro, escudero del príncipe en la corte macedonia. Lo acompañó en su meteórica campaña de conquistas, encuadrado en el exclusivo regimiento de caballería de los compañeros del rey, y fue uno de los guardaespaldas personales de confianza. Tras el motín de Ganges, conoció las penalidades del viaje de regreso, que superaron las peores previsiones. Sufrieron la agresión conjunta de la malaria, la disentería, tigres, serpientes e insectos venenosos. Los pueblos rebeldes de la región del Indo atacaban a un ejército exhausto por las marchas bajo el húmedo calor tropical. En el invierno retorno solo quedaba la 1/4 parte de los efectivos que llegaron a la India. Después de tantas victorias, sufrimientos y muertes, la primavera del año 324 a.C. fue agridulce. Ptolomeo y el resto de las tropas disfrutaban de un breve descanso en la ciudad de Susa, en el sudeste del actual Irán, cuando el imprevisible, que por sorpresa incluía en el programa unas bodas colectivas para él y sus oficiales. En unos festejos espectaculares que duraron 5 días, casó a 80 generales y allegados con mujeres, o más probablemente niñas de la aristocracia persa. Él mismo añadió a su nómina de esposas. Sus costumbres macedonias permitían la poligamia a la primogénita de Darío y a otra mujer de un poderoso clan oriental.
En un gesto teatral y muy calculado, extendió las ceremonias a su tropa. 10.000 soldados recibieron una dote real por casarse con mujeres orientales. Fue un esfuerzo por favorecer los matrimonios mixtos a una escala que nunca más se volvió a intentar. En la mente de Alejandro bullía la idea de un imperio mestizo. Ptolomeo tuvo su parte en las bodas masivas de Susa. Le correspondió la hija de un rico sátrapa iranio. Como la mayoría de los oficiales, tal vez hubiera preferido una condecoración por los servicios prestados y 5 días de juerga sin complicaciones. En general, los hombres de Alejandro no tenían el menor deseo de confraternizar y mucho menos de emparentar con los persas, a los que poco tiempo antes masacraban en el campo de batalla. En el nuevo imperio se estaban fraguando tensiones que pronto estallarían entre los nacionalismos y la fusión cultural. Alejandro no tuvo tiempo de imponer su visión. Murió al principio del verano siguiente en Babilonia, con 32 años, abrazado por la fiebre. Mientras dicta sus memorias en Alejandría, un anciano, Ptolomeo, con los rasgos de Anthony Hopkins, confiesa a su escriba el secreto que lo persigue y atormenta. La muerte de Alejandro no tuvo causas naturales. Él mismo y otros oficiales lo envenenaron. La película Alejandro Magno, en la traducción al español de 2004, dirigida por Oliver Stone, convierte a Ptolomeo en un hombre oscuro, un Macbeth griego, el guerrero leal a las órdenes de Alejandro y más tarde su asesino. Al final del largometraje, el personaje se arranca la máscara y descubre un rostro oscuro. ¿Es posible que sucediera así? ¿O hay que pensar que Oliver Stone se permite aquí un guiño, como en JFK, a las teorías conspirativas y a la fascinación popular por los líderes asesinados? Seguramente los oficiales macedonios de Alejandro estuvieron nerviosos y resentidos en el año 323 a.C. Para entonces, la mayoría de los soldados de su ejército eran iraníes o indios. Alejandro estaba permitiendo el ingreso de bárbaros incluso en los regímenes de élite, y ennobleciendo a algunos de ellos, obsesionado por la exaltación homérica del valor. Pretendía reclutar a los mejores, al margen de su origen étnico. Sus antiguos compañeros de armas se encontraban ofensiva y detestable esa política. Pero era motivo suficiente para quebrar una lealtad profunda y correr el enorme peligro que implicaba eliminar a su rey. Nunca sabremos con certeza si Alejandro fue asesinado o si murió debido a un proceso infeccioso, como la malaria o una simple gripe, que acabó con un cuerpo agotado, herido de gravedad, en 9 sitios diferentes durante sus campañas, y sometido a un sobreesfuerzo casi inhumano. En la época, su muerte repentina se convirtió en un arma arrojadiza, que los sucesores del rey usaron sin escrúpulos en su lucha por el poder, culpándose unos a otros del supuesto magnicidio. El rumor del envenenamiento se extendió rápidamente. Era la versión de los hechos más impactante y dramática. En medio de la maraña de panfletos, acusaciones e intereses sucesorios, los historiadores no pueden resolver el enigma, sino solo valorar los pros y los contras de cada hipótesis. La figura de Ptolomeo, amigo fiel o tal vez traidor, queda atrapada en un territorio de penumbra. Frodo y Sam, los 2 hobbits, han llegado al siniestro paraje de las escaleras de Ciri, Ungol, en las montañas occidentales de Mordor, para sobreponerse al miedo. Charlan sobre su inesperada vida de aventuras. Todo ocurre cerca del abrupto final de Las 2 Torres, la segunda parte de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, Sam Sagaz, cuyos mayores placeres en el mundo son una comida sabrosa y una gran historia, dice. Se pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego y para leerla en un libraco con letras rojas y negras. Muchos años después, y la gente dirá, sí, es una de mis historias favoritas. Era el sueño de Alejandro tener una leyenda propia, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo, y lo consiguió.
Su breve vida es un mito en Oriente y Occidente. El Corán y la Biblia se hacen eco de él. En Alejandría, durante los siglos posteriores a su muerte, se fue tejiendo un relato fantástico sobre sus viajes y aventuras, escrito en griego y luego traducido al latín, al siriaco y a decenas de lenguas más. Lo conocemos como la novela de Alejandro, ya llegado hasta nuestros días con sucesivas variaciones y supresiones. Delirante y disparatada, algunos estudiosos piensan que, al margen de ciertos textos religiosos, fue el libro más leído en el mundo premoderno. En el siglo II, los romanos añadieron a su nombre el apodo de Magno, el Grande. En cambio, los seguidores de Zoroastro lo llamaban Alejandro el Maldito. Nunca le perdonaron que prendiera fuego al palacio de Persépolis, donde ardió la biblioteca del rey. Allí se quemó, entre otros, el libro sagrado de los zoroastrianos, el Avesta, y los fieles tuvieron que reescribir la obra de memoria. Los claroscuros y contradicciones de Alejandro se reflejaban ya en los historiadores del mundo antiguo, que ofrecen una galería de relatos diferentes. Arriano le fascina, Curcio Rufo descubre zonas de sombra, Plutarco no puede resistirse a una anécdota emocionante, sea oscuro-luminosa. Todos ellos fantasean. Dejan que la biografía de Alejandro se deslice hacia la ficción, cediendo a sus instintos de escritores que olfatean una gran historia. Un viajero y geógrafo de la época romana dijo con ironía que quienes escriben sobre Alejandro siempre prefieren lo maravilloso de la verdad. La visión de los historiadores contemporáneos depende de su grado de idealismo o de la época en que escriben. A principios del siglo XX, los héroes todavía gozaban de buena salud, y después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la bomba atómica y la descolonización, nos hemos vuelto más escépticos. Ahora hay autores que tumban a Alejandro en el diván y le diagnostican megalomanía furiosa, crueldad e indiferencia hacia sus víctimas. Algunos lo han comparado con Adolf Hitler. El debate continúa y matizado por sensibilidades nuevas. A mí me sorprende y me fascina que la cultura popular no lo abandone como un fósil de otros tiempos. En los lugares más inesperados me he tropezado con incondicionales de Alejandro, capaces de dibujar sobre una servilleta un croquis rápido de los movimientos de tropas de sus grandes batallas. La música de su nombre sigue sonando. Caetano Veloso le dedica Alexandre en su disco Libro, mientras que los británicos Iron Maiden titularon Alexander the Great, uno de los temas más legendarios. El fervor de esa pieza de heavy metal es casi sagrado. La banda de Leyton nunca la interpreta en vivo, y entre los fans circula el rumor de que solo sonará en su último concierto. En casi todo el mundo la gente sigue llamando a sus hijos Alejandro o Sikander, que es la versión árabe del nombre. En memoria del guerrero, cada año se imprime su efigie en millones de productos que el auténtico Alejandro ni siquiera sabría usar, como camisetas, corbatas o fundas de móvil o videojuegos. Alejandro, el cazador de la inmortalidad, ha irradiado en la leyenda que soñaba. Sin embargo, si me preguntaran, como decía Tolkien, cuál es mi historia favorita para contar junto al fuego, no elegiría las victorias ni los viajes, sino la extraordinaria aventura de la Biblioteca de Alejandría. El rey ha muerto, apuntó en su tablilla astrológica un escriba babilonio. Por una casualidad, el documento ha llegado casi intacto hasta nosotros. Era el día 10 de junio del año 323 a.C., y no hacía falta leer los renglones de las estrellas para adivinar que empezaban tiempos peligrosos. Alejandro dejaba 2 herederos frágiles, un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía no nacido en el vientre de Roxana, una de sus 3 esposas. Él escribía babilonio, instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía. Quizá reflexionar en aquella tarde, cargada de augurios, sobre el caos de las sucesiones que desencadenan guerras confusas y crueles. Eso es lo que mucha gente temía entonces, y eso es exactamente lo que sucedió. La cosecha de sangre empezó pronto. Roxana asesinó a las otras 2 viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tenía competidores. Los generales macedonios más poderosos se declararon la guerra unos a otros,
A lo largo de los años, en una metódica carnicería, irían matando a todos los miembros de la familia real. Al hermanastro idiota, a la madre de Alejandro, a su mujer Roxana y a su hijo que no llegó a cumplir 12 años. Mientras el imperio se desintegraba, Seleuco, uno de los oficiales de Alejandro, vendió los territorios conquistados en la India a un caudillo nativo por el increíble precio de 500 elefantes de guerra, que empleó en seguir luchando contra sus rivales macedonios. Ejércitos de mercenarios se ofrecieron durante décadas al mejor postor. Después de años de combate, ferocidad y venganzas, y muchas vidas cegadas, quedaron 3 señores de la guerra: Seleuco en Asia, Antígono en Macedonia y Ptolomeo en Egipto. De todos ellos, Ptolomeo fue el único que no tuvo una muerte violenta. Ptolomeo se instaló en Egipto, donde pasaría el resto de su vida. Durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono. Y en los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles entre macedonios, intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando. Todo era allí asombroso: las pirámides, los ibis, las tormentas de arena, las olas de dunas, el galope de los camellos, los extraños dioses con cabeza de animal, los eunucos, las pelucas y las cabezas afeitadas, las riadas humanas. En los días de fiesta, los gatos sagrados, que era delito matar, los jeroglíficos, el ceremonial de palacio, los templos de escala humana, el enorme poder de los sacerdotes, el negro y fangoso Nilo, arrastrándose por su delta rumbo al mar, los cocodrilos, las llanuras donde las abundantes cosechas se nutrían, de los huesos de los muertos, la cerveza, los hipopótamos, el desierto, donde nada permanece salvo el tiempo destructor. El embalsamiento, las momias, la vida ritualizada, el amor al pasado, el culto a la muerte. Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado, confuso, aislado. No entendía la lengua egipcia, era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él. No obstante, había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento. Si no consigues entender los símbolos, invéntate otros. Si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa, traslada la capital a Alejandría, la única ciudad sin pasado, y conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo. Si tus súbditos desconfían de las novedades, haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en su territorio. Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría.